Las teorías de Lev Vygotsky sobre las relaciones entre pensamiento y lenguaje han tenido una gran importancia dentro de la psicología contemporánea, sobre todo en el campo de la psicología evolutiva. Esto se debe a que el lenguaje, considerado como capacidad única del ser humano, se convierte en la pieza fundamental del desarrollo de la metacognición. El lenguaje se desarrolla en 3 etapas: la externa, que son las acciones de la persona reguladas por un habla de una persona externa; la egocéntrica o lenguaje privado, en donde la persona habla en voz alta para sí mismo; y la de autorregulación verbal interna. El habla es verbalizado en modo sutil y silencioso. Para la perspectiva de Lev Vygotsky, el lenguaje interior es una expresión monológica, ya que hay un mismo emisor y mismo receptor, y constituye una manifestación de los estados más profundos de la conciencia. La mayor parte de la construcción de pensamientos se da gracias a la unión de palabras, que son características claves del lenguaje interior según Lev Vygotsky. Por todo ello, vamos a pasar a hablar de la metacognición, el cual es el tema principal de este video. La palabra metacognición significa conocimiento sobre el conocimiento. También conocida como la teoría de la mente, esta implica la capacidad innata que tienen las personas para poder comprender y predecir la conducta de ellos mismos, y que a través de la percepción de emociones, actitudes y sentimientos de los demás se podrá saber cómo actuarán las personas que los rodean. La moderna psicología cognitiva la define como la capacidad de autoanalizar sus productos cognitivos y procesos para hacerlos más eficientes en situaciones de aprendizaje y resolución de problemas. La habilidad metacognitiva se basa en un procedimiento de interrogatorio introspectivo o retrospectivo, a fin de seleccionar la estrategia o método de solución. Vygotsky afirma lo siguiente: quien se plantea preguntas tiene ya la mitad de las respuestas a su alcance. Es decir, aquel que reflexiona descubre qué es lo que sabe y qué es lo que no, tiene mayores posibilidades de seguir avanzando en el aprendizaje. El concepto metaaprendizaje hace referencia a la capacidad de evaluar su propio proceso de aprendizaje, para efectos de hacerlo más consciente y eficiente, lo que hoy se conoce como aprender a aprender. Vygotsky plantea lo siguiente: el aprendizaje humano presupone una naturaleza social específica y un proceso mediante el cual los niños acceden a la vida intelectual de aquellos que les rodean. La metamemoria del estudiante se puede desarrollar trabajando con la ayuda del profesor cualquier capacidad. Las capacidades seleccionadas para determinar los interrogantes son las siguientes. Primero, identifica, donde las interrogantes son: conozco el tema, sé el objetivo de la tarea. La segunda capacidad es la de discriminar, donde las interrogantes son: estoy organizando la información que asimilo, recuerdo las ideas principales. La tercera capacidad es la de evaluar, donde las interrogantes son: ¿sé qué estrategias es más adecuada para un aprendizaje? ¿Incrementé mis conocimientos? El metapensamiento es la conciencia sobre el pensamiento, la capacidad que tiene el sujeto para pensar en voz alta y desarrollar de esa manera estrategias con el fin de buscar una reflexión que le permitan solucionar un problema tanto matemático o como el progreso de la escritura. La metaatención es la conciencia que tenemos de este importante proceso neuropsicológico y la posibilidad de usar estrategias para regular nuestra capacidad selectiva de inhibir estímulos distractores y elevar nuestra eficiencia en tareas cognitivas. Atención sostenida es la base de todo proceso psicológico, pues implica los estados de vigilia y alerta. El estado de vigilia requiere de una energía que active el cerebro durante largos periodos de tiempo. En cambio, los estados de alerta se dan por cortos periodos de tiempo como preparación para afrontar alguna actividad rápida. Atención selectiva es una especie de filtro de la información sensorial que comúnmente denominamos concentración. Su función es inhibir aquellos estímulos sensoriales irrelevantes y seleccionar voluntariamente aquellos que nos interesen. Atención dividida es la habilidad para hacer eficientemente más de una tarea a la misma vez. El esquema de sistemas de medición empleado es el del triángulo propuesto por Vygotsky, Leontiev y Engerstrom.
Consiste en buscar una mejora y desarrollo del sujeto hasta llegar al objeto, a través de instrumentos psicológicos que permitan el esperado desenvolvimiento. Se forma así una serie de relaciones entre cada elemento que compone el triángulo. La primera es la relación que existe entre el sujeto, la comunidad y las reglas. La segunda relación entre objetos, comunidad y división del trabajo. Una tercera relación se da entre el sujeto, los instrumentos y el objeto, y finalmente, una cuarta relación nace entre el sujeto, la comunidad y el objeto. Así, cada uno de estos elementos se relaciona entre sí formando un esquema de desarrollo efectivo.
narrativo es el relato de diversos acontecimientos de los personajes reales o imaginarios. La estructura interna del texto narrativo consta en el poema, el chiste, la fábula, la novela. Los elementos del texto narrativo son el personaje, el tiempo, espacio, argumento y narrador. Estrategias de evaluación. ¿Has tenido una postura corporal natural? Sí. ¿Has pronunciado claramente y con un ritmo adecuado? Sí. ¿Has utilizado el vocabulario adecuado? Sí. ¿Has introducido el tema? Sí. ¿Has organizado bien las diferentes ideas que has expuesto? No. ¿Por qué? Resaltar información y ordenar mis ideas. ¿Has sabido razonar tus opiniones? No. ¿Por qué? No tenía tan claro el tema. ¿Has resumido las ideas centrales durante la conclusión? No. ¿Por qué? Tenía que organizar mis ideas para llegar a una conclusión. ¿Has conseguido hacer entender y al mismo tiempo interesar a los oyentes? Sí, de alguna manera sí. Estrategias de supervisión. La primera pregunta. ¿Has preparado soportes gráficos suficientes y adecuados? No. Prepáralos. ¿Tienes bien organizado el guión de la exposición? No. Hazlo. ¿Recuerdas toda la información que debiste comunicar además de la que incluye el guión? No. Repásala. ¿Has ensayado el ritmo y la entonación que debiste utilizar? No. Ensáyalo. Planificación del aprendizaje consiste en la predicción y anticipación de las consecuencias de las propias acciones, la comprensión y la definición de las tareas por realizar. Definir objetivos a corto plazo que él pueda realizar durante su aprendizaje. Es muy importante decidir qué estrategia se utilizará para ello, las condiciones en las cuales se debe realizar, es decir, tener un plan de acción. Supervisión sobre el proceso de aprendizaje. Se refiere a la comprobación del proceso de ejecución de lo planificado. Se identifican los errores cometidos en el proceso. A través de la supervisión, el estudiante es autorregulador de su propio aprendizaje y constantemente se debe estar preguntando sobre cómo está realizando su aprendizaje y si las estrategias que está utilizando son las adecuadas. Evaluación del éxito o no del aprendizaje y de la aplicación de las diferentes estrategias, es decir, revisar todo el proceso. Esto implica que el alumno sea consciente de cuánto, cómo y en cuánto tiempo aprendió y con qué tipo de dificultades se encontró.